Buenas, bueno, ahora tenemos la videoclase sobre visión, nuestra segunda modalidad sensorial. En este caso vamos a referirnos como bibliografía a los capítulos 11 y 12 del Purves. Les repito acá que no dejen de ver el cuadernillo de trabajos prácticos que hicimos, que creo que es bastante valioso para tener una idea global, ¿no? Vean eso también, no es solamente para el práctico, creo que va a ayudar en general. Van a ver que la clase empieza desde conceptos bien generales sobre onda, de la onda electromagnética, y luego entra al ojo y después empezamos a ver propiedades más nerviosas, las vías. Empezamos un poquito antes de lo que muestra el libro porque considero que tanto en visión y audición es muy enriquecedor tener una noción mínima sobre qué es una onda, cómo y qué propiedades puede llegar a tener una onda, para así luego comprender mejor qué se produce con la transducción. Así que esa primera parte responde a esa necesidad que veo que es muy útil para seguir con el tema. Bueno, nos vemos quizás entre algunas diapositivas o al final lo iré resolviendo en función de las necesidades. Bueno, espero que la puedan llevar, háganse las pausas necesarias. Bueno, gracias por estar viendo. Como dije recién, vamos a arrancar desde la onda, porque percibimos onda en visión. ¿Qué es una onda? Es la forma en que determinado tipo de energía se puede irradiar, se puede recorrer diferentes medios. Se caracteriza por esa trayectoria oscilatoria. Desconozco el nivel de conocimiento que tenemos sobre qué es una onda y sus características, pero acá hay dos conceptos básicos que nos van a ayudar a comprender mejor la bibliografía, y cuando hablamos de los correlatos subjetivos que tienen estímulos de tales características y de tales otras. Bien, el primero es de longitud de onda. Como el nombre lo indica, es una propiedad de distancia. La longitud de onda se refiere a la distancia mínima entre dos puntos que están en un mismo nivel de oscilación. Supongamos que tomamos los puntos máximos de la cresta de la onda y medimos de acá a acá cuánto hay. Es una unidad de distancia, podría ser metros, pero sería una onda muy larga, por lo general son nanómetros. Y la frecuencia es la cantidad de oscilaciones que puede llegar a dar la onda en un segundo. Y se mide en hertz. En este caso, supongamos que esta distancia es un segundo, tenemos 1, 2 oscilaciones. Bien, y el concepto de longitud de onda va a ser muy relevante ahora para considerar en visión, porque las propiedades de estas ondas electromagnéticas se miden mejor con la longitud de onda, mientras que la frecuencia la vamos a retomar cuando hablemos de audición, que nos van a dar los diferentes tonos que oímos a diferentes frecuencias. Otro concepto que está metido acá en el medio que me olvidé de nombrar es la amplitud. La amplitud es que tan alto es la oscilación. Este correlato es esta distancia que va desde una cresta a la otra, medida también, depende acá la naturaleza de la onda, la medición, pero implica la amplitud de la oscilación. Muchas veces se refiere a este término como el correlato de la intensidad de esa energía.
Bien, les pido un poco de paciencia en esta parte, ya vamos a llegar a algo más fisiológico. La luz es una radiación electromagnética que, como les había dicho, la vamos a caracterizar por la longitud de la onda. Acá hay una escala de radiaciones electromagnéticas conocidas, de diferente longitud de onda, que va desde los rayos gamma, que tendrían la menor longitud de onda, a las ondas de radio, que pueden llegar a ser las más extensas, las más largas que conocemos. Es importante considerar, y acá en el medio tenemos rayos X, ultravioleta, los infrarrojos y otras ondas más específicas. Es importante considerar que el campo de visión solamente se restringe a unas longitudes de onda de 400 a 700 nanómetros. Las ondas que están ahí metidas son las ondas que podemos ver. En el ambiente hay muchas más otras ondas, como estamos viendo, pero nuestra sensibilidad visual no la puede pescar. Esta radiación tiene la propiedad de ser absorbida, reflejarse o transmitida por los objetos. Para podernos informar de los objetos, captamos solamente la luz que se refleja. Y acá vale un ejemplo. Tenemos una manzana roja que está siendo iluminada por una luz blanca. La luz blanca es la luz que tiene todas las longitudes de onda. El Sol, por ejemplo, emite luz blanca. Ese frente de onda blanco le pega a la manzana. La manzana, por un lado, absorbe algunas ondas, refleja otras. A ver, ¿cuáles va a absorber? Va a absorber todas menos la que se corresponde con el color que nosotros vamos a identificar como rojo, con el tono rojo, y refleja solamente esa. Bien, acá no estamos hablando de transmisión, estamos hablando de esta idea del color. El color es justamente lo que se refleja, el resto se absorbe. Y la transmisión lo vamos a ver cuando veamos algo de los principios de los lentes. En esta imagen tenemos la idea esta de que la luz blanca la luz blanca que está acá, contiene múltiples ondas de diferentes longitudes. Lo que está haciendo un prisma es, a medida que la onda lo atraviesa, va descomponiéndola, y al final lo que saca son las diferentes longitudes de onda que la componían, las ondas de diferente longitud que la componían, mejor dicho. Bien, estos conceptos de onda que estamos viendo tienen un correlato subjetivo. Ya dijimos en la diapositiva anterior cómo es el tema del color. El color es lo que se logra reflejar y no absorber. Por ejemplo, la manzana roja no es una propiedad intrínseca la rojez en su superficie, sino es una propiedad de poder reflejar las ondas de longitud que nosotros atribuimos como rojo y de absorber el resto. Bien, está bueno considerar que el color no es una propiedad intrínseca del objeto, sino es su capacidad para reflejar algunas ondas y otras no. El brillo el brillo que tenga ese objeto que estamos viendo va a depender también de su superficie, de su capacidad para reflejar más o menos las ondas que refleja.
superficies brillosas tienen una gran capacidad, casi como un espejo, de reflejar con mucha intensidad las ondas que le llegan. Superficies más opacas, si bien reflejan, porque nosotros podemos reconocer el color en lo opaco, pero reflejan mucho menos. Y la textura va a ser la heterogeneidad en la refracción, en la reflexión de las ondas. Algo liso lo va a reflejar con cierta homogeneidad. Nosotros nos vamos a mover y vamos a ver cierta homogeneidad en esa señal, en esa onda. Pero en cambio, si es algo muy rugoso, por ejemplo, vamos a captar que está transmitiendo, que está reflejando de manera muy irregular, con diferentes propiedades esa onda. Bien. A modo de cierre de esta parte, a ver, tratemos de hacer este ejercicio que es bastante sencillo, pero creo que si se logra resolver, da una idea cabal de lo que acabamos de revisar. Imaginemos que tenemos tres globos a los que le aplicamos una lupa, ponemos una lupa por encima y es un día soleado, ¿no? Es decir, los rayos del sol van a intensificarse por atravesar la lupa y van a dar a cada uno de los globos. ¿Cuál globo creen que se va a reventar primero? ¿Cuál segundo? ¿Y cuál tercero? Creo que si se puede resolver esto es que se entendió lo anterior. Bien, lo veremos en la clase de repaso en todo caso. Espero que no haga falta. Ahora nos vamos a separar un poquito, pero no tanto. Vamos a presentar algunos principios de óptica que nos van a ayudar a entender cómo funciona la estructura del ojo. Habíamos dicho que las ondas lumínicas tienen la propiedad de reflejarse, de absorberse en los objetos, pero también de transmitirse. Y el transmitirse es que hace referencia a la refracción. La refracción es el cambio de dirección, los cambios que sufren las ondas cuando atraviesan un medio que tiene diferente densidad del otro. Por ejemplo, cuando atraviesan un vidrio. Acá hay ejemplos de lo que le puede llegar a pasar. Es bastante sencillo. Aquí tenemos las fuentes, los frentes de onda. Acá tenemos un vidrio, acá tenemos otro. Y podemos ver que en este caso hay un cambio mucho más dramático que en este otro caso. Bien. Aplicando este concepto de refracción a los principios de los lentes, podemos ver que la refracción es distinta si tenemos una lente cóncava que si tenemos una lente convexa. En este sentido, la lente cóncava hace que al atravesarse ella, hace diverger el frente de onda que antes era mucho más homogéneo. Y por el contrario, una lente convexa lo hace converger a un punto focal. Esto se llama técnicamente distancia focal. Algunos términos relacionados a estos conceptos. Tenemos fuente puntual de luz, que este es el caso donde la luz se origina en un punto identificable. Punto focal, que es el punto donde convergen las ondas que pasaron a través de un lente convexo. Y la distancia focal, que es la que vimos recién, que era la distancia entre el lente y el punto focal. Bien, esto lo podemos ir pasando con relativa velocidad.
Bueno, en un ojo tenemos algunas de estas estructuras de las que estuvimos hablando y muchas más. Vamos a verlas. Tenemos, ahora primero lo vamos a nombrar, después lo vamos a ir identificando. Tenemos una lente convexa que se llama córnea. Tenemos una lente bicóncava que se llama cristalino, que es elástica, no es rígida como la córnea, y que la curvatura se puede adaptar gracias a una serie de músculos que lo están sosteniendo. Tenemos la pupila, que esa, por lo general la conocemos como ese orificio que tiene el iris. El iris es la región que tiene diferentes colores, y ahí da el color del ojo. Tenemos la esclerótica, que es el tejido fibroso blanco del ojo, y la conjuntiva, que es una capa que no se ve, que es transparente, que protege a la esclerótica del ambiente exterior. La esclerótica, lo blanco del ojo, típicamente se lo llama. Por lo tanto, las ondas tienen que atravesar la córnea y el cristalino, y además una estructura gelatinosa que está adentro del ojo, que se llama humor vítreo, que lo está rellenando al ojo, para llegar a la retina, donde se va a producir la fototransducción, y así poder emitir impulsos nerviosos a través del nervio óptico. Por último, quería mencionar que el ojo tiene un sistema de nutrición que está garantizado por las coroides, que son arterias y venitas que van inervando las diferentes regiones. Volvemos a la imagen del ojo. Lo que podemos llegar a identificar entonces, que recién nombramos, es la córnea, es este lente que está acá seccionado de manera transversal. Más adentro el otro lente, que es el cristalino, este es el elástico, el que se puede acomodar. Acá no se llegan a ver los músculos que lo pueden llegar a modificar, pero más adelante lo vamos a ver. Acá la membrana está conjuntiva, lo blanco, que es la esclerótica, esta es la conjuntiva, perdón. El humor vítreo es lo que está adentro del ojo, inflándolo. El iris, que en este caso es un ojo claro, me confundo con el color por el brillo que tiene la pantalla, pero creo que es celeste. La pupila acá no se ve, pero sería este orificio. Y detrás, en el fondo del ojo, es decir, en una región más medial del cuerpo, está la retina, que está como seccionada, y acá están las coroideas que le dan nutrición. En la retina van a estar los fotorreceptores, de la cual vamos a hablar en extenso en un rato. Muchas veces se compara el funcionamiento del sistema visual con cámaras, como cámaras de foto. A mí me gusta mucho la comparación del ojo particularmente con el funcionamiento de una cámara. Una cámara de fotos tiene un sistema de lentes, un sistema que permite una apertura que se llama diafragma, y luego un film sensible donde se va a imprimir esa imagen que se captó. Y en el ojo también tenemos esta misma sistema. Tenemos el sistema de lentes con la córnea y el cristalino, tenemos el diafragma con la pupila, y tenemos la retina como esa película sensible donde se va a imprimir la imagen. Decir que del diafragma es importante la apertura y el cierre para controlar la entrada de luz y que no, se diría en términos fotográficos, queme la imagen. En la pupila estaría funcionando igual, para que no encandile la imagen que se va a imprimir en la retina.
El juego este de mostrar el 5 al revés es por los juegos de refracción que vimos con los lentes. Bien. Acá estarían funcionando el sistema de lentes vistos de manera transversal. Tenemos aquí la córnea y aquí el cristalino. Acá tenemos el sistema muscular de ligamentos y músculos. En esta otra también lo tenemos, los músculos ciliares, que van a poder modificar la curvatura del cristalino. Y es muy importante esta función del cristalino porque va a permitir ajustar, enfocar la imagen para que su punto focal caiga justo en la retina. En el caso de no caer en la retina, vamos a tener una imagen borrosa o no nítida. A este proceso de focalización es el proceso de acomodación del cristalino. Esto lo habíamos mencionado antes, el tamaño pupilar va a depender de la luz ambiente, ¿no? Tenemos un control autónomo del tamaño de la pupila. Esto seguramente lo vieron en el sistema autónomo, que se acomoda automáticamente en función de la luminosidad que hay en el ambiente. Ambientes con poca luminosidad, abrimos las pupilas para ganar más información. Cuando tenemos mucha luminosidad la cerramos porque no nos podemos encandilar. Bien, hay varios trabajos que relacionan el tamaño pupilar con la actividad mental. Se asocia que uno aumenta el tamaño pupilar en tareas mentales más complejos. Y también con sistemas de emoción, de ahí que pueden estar relacionados con esas técnicas de detective como para detección de mentiras o para leer algunas cuestiones de lenguaje corporal, ya que no hay un control voluntario de este sistema. Bien. A modo de dato de color, ¿qué sucede cuando una persona tiene cataratas en los ojos? Básicamente su cristalino pierde transparencia, se vuelve más opaco. Se debe a la coagulación de unas proteínas que no lo están haciendo de la manera correspondiente. Van generando como una sustancia que va opacando eso que debe ser transparente. Y se va perdiendo de manera progresiva la visión porque no puede pasar la luz de una manera clara y franca, se ve obstaculizada por ese nuevo cuerpo. ¿Y qué se hace en una operación de cataratas? Básicamente se hace una apertura, se entra con una mini aspiradora al lente y se chupa esa sustancia que estaba opacando el ojo. Si no son muy impresionables, en YouTube van a poder encontrar varias operaciones. Hago mención en lo de los impresionables porque son bastante fuertes. Ver cómo se abre la córnea, cómo se introduce un instrumento en el cristalino, es bastante fuerte. Bueno, sigo. Bien, ¿alguna vez vieron esto? Esas pequeñas comiditos, telaraña, que a veces están como flotando y no desde afuera uno se da cuenta que es algo del ojo. Bien, se llaman miodesopsias o moscas volantes. Se conoce bastante poco y se especula mucho sobre las posibles causas. ¿Qué es? Son productos del envejecimiento del humor vítreo. Pueden ser proteínas que ya no tienen agua y que quedaron
como boyando en el humor vítreo. Se las puede ver mucho cuando hay un contraste, por ejemplo, un cambio de página, cuando están viendo un fondo de un color y pasan de manera abrupta a otro. Si bien se habla de envejecimiento y que el envejecimiento, la miopía pueden ser factores predisponentes, no está claro porque personas jóvenes, incluso niños, también lo pueden experimentar y también incluso en algunos casos puede llegar a ser grave. A ver si lo experimentan, el consejo y de manera muy frecuente es que vayan a un oftalmólogo, básicamente. Decía, son pedacitos, filamentos que están en el humor vítreo y que justo cuando el haz de luz que atraviesa el cristalino, la córnea del cristalino, choca con estos y interfiere la llegada de ese haz sobre la retina, y por eso los podemos ver. Existen, básicamente, no son una ilusión. Veamos algunos de estos conceptos de óptica en ojos que tienen particularidades, como por ejemplo en la miopía. El ojo miope tiene la particularidad de ser más grande que el ojo normal. Conservándose la distancia focal, que sería esta, de un ojo normal, el punto focal cae por delante de la retina, donde necesitamos que caiga justo, chanta, ahí. Entonces utilizamos una lente bicóncava, cóncava, para poder corregir y hacer que caiga justo donde debe el punto focal. Los miopes ven bien de cerca, pero mal de lejos. Con esto se corregiría ese problema. Por su parte, el hipermétrope tiene un ojo que es más pequeño que el ojo normal. Y en este caso, la distancia focal al conservarse hace que el punto focal no pueda terminar de converger, porque debería finalizar por detrás del ojo, por detrás de la retina, y hace que se vea borroso. En este caso afectamos la capacidad de ver de cerca. Utilizamos unas lentes convexas para poder modificar, ajustar el punto focal al lugar donde está la retina. Un caso diferente es el que sucede en la presbicia, donde tenemos acá una dificultad muscular, se asocia con el paso del tiempo. Tal como sucede con cualquier músculo, los músculos ciliares se van atrofiando y van perdiendo esta capacidad de acomodar el cristalino para enfocar bien lo que uno está viendo, algo que está cerca, no exige la misma contracción que algo que está lejos. Cada vez que cambiamos el foco a algo cerca o algo lejos, estamos moviendo el cristalino. Bueno, a medida que pasa el tiempo vamos perdiendo ese ejercicio. Y muchas veces vemos la necesidad, por ejemplo, de enfocar con estrategias como está haciendo este hombre con la mano. Vemos personas que acercan, alejan algo para leer, para ayudar a sus ojos a enfocar el punto focal en la retina. También hay otra cuestión muy común como el astigmatismo. El astigmatismo es más complejo que estos principios de óptica porque implica ciertas deformidades o heterogeneidades en la superficie de los lentes. Bien. Ahora vamos a pasar a un nivel más fisiológico del que veníamos hablando. Ahora vamos a hablar de la retina. Si recuerdan la metáfora esa de la máquina de sacar fotos, la retina sería esa capa fotosensible donde se impregna, donde va a chocar la luz. La retina tiene 5 capas. En total son 3, las otras son un poco más engañosas. Ahora las vamos a ver. Las 3 principales capas son la nuclear externa, que es donde van a estar los fotorreceptores, la nuclear
interna, donde va a haber células que se van a encargar de hacer como una estación de relevo, y las células ganglionales, que van a formar el nervio óptico. Entre medio de esas tres va a haber una que se va a llamar plexiforme interna y plexiforme externa, en función de dónde se encuentre. La plexiforme interna va a estar entre la 2 y la 3, es decir, aquí. Y la plexiforme externa entre la 2 y la 1. Ahora vamos a ver un diagrama. Antes, un pequeño detalle. La retina es el fondo del ojo, habíamos dicho, ¿se acuerdan? Ahí donde impactaba la luz. Bien, detrás de la retina hay una membrana que se llama epitelio pigmentario. Este epitelio es como una especie de tejido que tiene la función de absorber toda la luz que no se impregna en la retina. De no estar este epitelio, la luz seguiría hasta la esclerótica y podría reflejarse y así encandilar el ojo. Entonces, lo que llegó y no impactó a los fotorreceptores, se absorbe por el epitelio. Bien, ahora veamos una imagen de estas capas de la retina. Acá tenemos esta capa pigmentaria de que le hablaba al final, esta sería la esclerótica. Tengan en cuenta para ver este tipo de diseños que pueden ser un poco engañosos. Yo empecé de una y no lo aclaré. Esto es el fondo del ojo. La luz entra por acá. Es decir, más abajo estarían la córnea, el cristalino, la pupila en el medio. Bueno. Por acá entra la luz, acá hay humor vítreo, y acá están las capas de las que le hablaba. Tenemos primero la capa nuclear externa, acá, donde están los fotorreceptores, son estos, de los que ya vamos a hablar. Tenemos la capa nuclear interna, donde están estas células de relevo, las bipolares, y la capa ganglionar, donde están estas, y que van a formar el nervio óptico. En el medio tenemos la capa plexiforme externa y la capa plexiforme interna, con las células que se llaman horizontales y amacrinas. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Algo que les debería llamar la atención es por qué esto, si es el fondo del ojo, lo estamos llamando externo. Y esto que se acerca cada vez más a la luz, a la afuera, se llama interno, lo que está más acá, más acá. Bien, porque se toma como referencia para decir qué es interno, qué es externo, el centro del ojo. Algo por acá. Entonces, tomando de punto de referencia el ojo como una unidad, lo más interno va a ser lo que está más cerca de su medio y lo más externo más lejos. Por ese sentido, la capa nuclear externa está formada por los fotorreceptores. Bien, espero que se haya entendido. Bien. Acá tenemos algo más aproximado a lo real, luego de ver el diagrama. Es un corte histológico teñido y mirado con un microscopio electrónico. Acá la luz, como en el anterior, viene en esta dirección. Es decir, el medio del ojo estaría aquí, un poquito más abajo posiblemente. Tenemos el epitelio pigmentario, tenemos lo que sería la capa nuclear externa, que acá también suma ya lo vamos a ver bien en detalle, pero a un segmento externo y un segmento interno de los fotorreceptores, pero acá estaría involucrado los fotorreceptores. Luego la capa plexiforme externa, la capa nuclear interna con los bipolares,
la capa plexiforme interna y las células ganglionares. Bien. Ahora bien, ¿cómo se conectan todas estas células que estamos viendo? Hay, en términos generales, 5 tipos de células. Acá tenemos la imagen. De vuelta, tengamos en cuenta que la luz siempre entra así. Esta es la capa pigmentaria, el fondo del ojo. Tenemos los fotorreceptores, estos que van a hacer sinapsis con células bipolares, que serían estas. A su vez, en el medio va a haber células horizontales en esta conexión, aquí. Luego, las células bipolares van a hacer sinapsis con las amacrinas. Hay diferentes tipos de estas células, igual que las horizontales. No vamos a entrar en esos detalles. Y luego tenemos las células ganglionares que van a formar el nervio. Es importante poder ver esto, que las células horizontales y las macrinas van a tratar de relacionar la información de manera horizontal. Y van a formar campos receptivos complejos, que ahí en el libro están bastante descritos, algo vamos a mencionar al respecto, pero no vamos a entrar tanto. Y entonces decíamos, las horizontales y las amacrinas relacionan la información horizontalmente, mientras que los receptores y las células bipolares lo hacen de manera vertical. Se forman columnas de información que están atravesadas por las células horizontales y las macrinas. Por eso decíamos que teníamos 3 capas, la nuclear externa, interna y las ganglionares, que estaban atravesadas por 2 capas. Por eso son 5 en total, pero si uno las cuenta verticalmente son 3, pero están metidas en medio estas 2, la plexiforme externa e interna, con estas células que acabamos de ver. Hablemos ahora de los fotorreceptores. Estos tienen nombres muy fáciles de recordar, seguramente ya los vieron. Tenemos los bastones y los conos. Esta forma de nombrarlos se refiere a la supuesta equivalencia en la cabecita de los receptores. Cabecitas ahora están cabeza abajo, veámoslo así. Bien, ¿qué diferencias tienen? Una es evidente, que son las características morfológicas. Esa cabecita es diferente. Después tienen fotopigmentos diferentes, que van a ser elementos que se van a descomponer al contacto de diferentes ondas lumínicas. Y a su vez se diferencian de cómo se conectan con las células que van a seguir, es decir, las horizontales, las bipolares. Y otra diferencia es la cantidad. Hay muchos más conos que bastones. Bien, eso como para empezar. Acá tenemos una imagen mucho más linda, electrónica, de los conos y de los bastones. Este que está aquí atrás. De la cabecita esta, que sería el segmento externo que vimos antes. En este caso la luz va así. Perdonen que los voy a marear con esto. Acá está el epitelio pigmentario, por ejemplo. Veamos algunas diferencias más entre bastones y conos. Los bastones son más sensibles a la presencia-ausencia de luz, es detectar ese cambio de luminosidad del ambiente.
Responden a intensidades de luz muy bajas y a su vez se saturan, se encandilan con la luz muy intensa. Esta visión particular de la presencia o ausencia de luz se llama visión escotópica, que es la visión más de tipo nocturna. Por el otro lado, los conos se asocian más a la visión de las diferentes longitudes de onda. Está más asociada a la percepción más del color. Esta visión se llama fotópica, es decir, los bastones funcionarían mejor para esos cambios de luz y los conos para la percepción de los colores. Esto más adelante lo vamos a seguir viendo, pero hay una ayuda de memoria para tener en cuenta esto es tener en cuenta que conos empieza con C y colores empieza con C. De ahí creo que ayuda para recordar. Luego puede haber un trabajo conjunto en algunas intensidades intermedias de los rangos de luz que se va a llamar visión mesópica. Bien. Habíamos visto que los fotorreceptores son estas células alargadas que tienen un sector interno, un sector externo. El externo va a ser esa cabecita. Y va a tener unas moléculas que se llaman fotopigmentos, que van a estar conectadas con un cilio. Cuando veamos siempre la palabra cilio, a partir de ahora en los diferentes videos de diferentes modalidades sensoriales lo vamos a ver, significa un pelito, es un pelito que tiene el receptor. El fotopigmento se compone, por un lado, por una proteína y por un lípido. La proteína se va a llamar opsina si estamos hablando de los conos y rodopsina de los bastones, van a ser particulares. Estas proteínas se van a poder activar con diferente sensibilidad espectral, es decir, que una proteína, una opsina, por ejemplo, se va a poder activar con determinada longitud de onda, que es el concepto que habíamos visto al comienzo, y no con otro. Y lo mismo le va a pasar a la rodopsina. Y el lípido se llama retina, que es tabaco. Vamos adelante. El proceso de fototransducción es algo bastante complejo. Vamos a tratar de dar un pantallazo general como para que quede una idea global de esto. No vamos a querer profundizar en detalle. En el libro está bastante detallado, podemos ir jugando con eso. En todo caso, en la clase de consulta lo podemos ir resolviendo. Pero me interesa más que sea un concepto global lo que quede, porque es bastante complejo. En términos bien generales, lo que tenemos es que los fotopigmentos son impactados por fotones. Eso va a hacer que se separe el lípido de la proteína. La opsina del retinal, la opsina o la rodopsina del retinal, del lípido. Y así van a iniciar una cascada de eventos metabólicos. Esto degrada esto, esto degrada esto, esto degrada esto. Que va a llevar a que se cierren canales iónicos que antes estaban abiertos. Y en consecuencia de este cierre, esa célula va a dejar de transmitir glutamato, va a dejar de liberar neurotransmisores, en este caso el glutamato. Bien, acá tenemos esta idea graficada. En la oscuridad la célula está en permanente intercambio iónico que permite la liberación del neurotransmisor glutamato. Mientras que en la luz este intercambio que teníamos antes se ve impedido, por lo cual no va a haber liberación de glutamato. La célula, y esto es contraintuitivo, el fotorreceptor en la oscuridad tiene un nivel de voltaje que lo pierde
cuando se activa, que en realidad se hiperpolariza, se vuelve más negativa el interior del receptor. A ver, y estamos viendo, sí, es un mecanismo que de alguna forma inactiva la transmisión de neurotransmisor y permite que se genere una posterior señal. ¿Por qué? Porque estos neurotransmisores de glutamato lo que están haciendo es activar mecanismos inhibitorios que van a estar posteriores. Si dejamos de inhibirlos, van a empezar a actuar y va a empezar a correr las señales. Esa es la lógica de por qué la inhibición en este caso va a generar. ¿Por qué la inhibición? Porque la pérdida del glutamato ese nos va a hacer ver. Bien. Y hay un concepto técnico que lo vamos a nombrar al paso, que acá no hay una transmisión de todo o nada como vimos en todos los potenciales de acción, sino que es algo bastante específico que se llama transmisión electrotónica, que el potencial es graduado, no es el todo o nada que le dije recién, que va a estar relacionado con la intensidad del estímulo, es decir, que este proceso que está acá, va a estar mediado por la intensidad del estímulo. Entonces, es decir, la inhibición o no que puede generar estos neurotransmisores va a estar modulada por la intensidad de la luz que entró y contactó al fotorreceptor en esta cabecita, en la región externa. Acá hay una idea un poquito más en detalle de lo que está sucediendo. Veamos, en la oscuridad, aquí, tenemos un intercambio iónico, tenemos una entrada de sodio y potasio a la célula en función de esta degradación de la opsina, de la rodopsina, en este caso, y del retinal. Y tenemos una salida de potasio. Eso es lo que va a mantener determinado equilibrio de voltaje que va a permitir la liberación del neurotransmisor. En este caso, en la luz, la cascada de eventos metabólicos hace que se cierren el primer intercambio de sodio y calcio, pero se siga sacando el potasio de la célula. Eso hace que baje el voltaje, se hiperpolarice la célula y en este caso deje de emitir los neurotransmisores. Y acá un poquito más en detalle. La idea de vuelta es ver que es bastante complejo y que hay diferentes mecanismos que están actuando en diferentes niveles, químicos, de intercambios iónicos. Bien. Tenemos la onda lumínica que contacta al retinal y a la rodopsina, al fotopigmento. Esto va a separar el retinal y va a empezar a activar la opsina en este caso. Luego hay una serie de enzimas que se va a ir activando, como por ejemplo la proteína G, la transducina, la enzima fotodiesterasa, y luego va a llegar aquí a una enzima que es la guanosin monofosfato cíclico, que es bastante específica, que en realidad lo que estaba haciendo esto, estaba funcionando como una llave que mantenía abiertos los canales de sodio. Cuando sale esta llave, se cierra el canal y se impide el ingreso de sodio. Y eso va a hacer que la célula pierda poder positivo, dado que los canales de potasio siguen estando abiertos y se van a ir yendo de la célula. Es decir, va a ir perdiendo carga positiva y ahí va a generar la hiperpolarización del fotorreceptor. Bueno,
Cualquier cosa esto lo podemos revisar, pero la idea general era mostrarles el proceso. Esta es la famosa cascada metabólica que nombré varias veces antes. Verlo globalmente el proceso de vuelta. Bueno, sigamos. Hablemos un poquito más de los conos. Los conos tienen mucha importancia en nuestra forma de ver. Lo que típicamente nosotros decimos que es ver está proporcionado por la función de los conos. Es esta visión que tiene detalles de colores, de superficies, bueno, lo que nos permite ver en definición las cosas es gracias a los conos. Vamos a ir entendiendo esto que les estoy diciendo. Hay conos con estos fotopigmentos que son específicos para las diferentes longitudes de onda. Hay tres grandes tipos de cono. Tenemos conos para ondas, acuerden, longitudes de onda es una dimensión de distancia. Tenemos conos que son absorben o son sensibles a el rango de ondas cortas de tipo C, cortas de C, a ondas medias o tipo M y a ondas largas o de tipo L. Acá tendríamos las diferentes longitudes de onda que representa esta clasificación. Esta primera sería la corta, esta grande, pero con mayor sensibilidad en el medio, sería la media y esta otra, la larga. Ustedes van a ver que tienen un correlato subjetivo de un color particular en cada una de estas ondas, ¿no? Perdón, acá tenemos la longitud de onda en este gráfico, lo debería haber dicho antes, y acá la absorción, la capacidad de absorción que tienen los diferentes fotorreceptores, en función de esta clasificación que vimos antes. En función de estos correlatos subjetivos tenemos conos azules, verdes y rojos, en función de su sensibilidad para las ondas cortas, medias y largas. Colores intermedios van a estar jugando en las superposiciones que se dan de sensibilidad de este tipo de receptores. Por ejemplo, el amarillo va a involucrar receptores que llamamos verdes y también rojos. Bien. Ahora un detalle que lo saco un poco a la realidad más cotidiana. Conocen, supongo que la mayoría, si no les comento brevemente, qué son los filtros de luz azul. La mayoría de los celulares y pantallas LED tienen un mecanismo que permite filtrar, es decir, que no pasen, dejar de emitir la luz de tipo azul, esa que veíamos recién que se correspondía con las ondas cortas, de longitud corta. Acá tenemos un celular que estaría normal, emitiendo normalmente, y acá con el filtro de luz azul. Muchos de estos dispositivos lo tienen como opción para de filtro nocturno, filtro de luz nocturno, filtro de luz azul, depende. ¿Sirven o no? ¿Qué hay de evidencia que diga que son de utilidad? Bueno, en realidad es muy complejo responder la pregunta. Por un lado, aparecieron noticias que decían que los filtros estos que las ondas azules eran muy perjudiciales, muy malas, dañinas, ahí está, para la retina. Esto salía de unos trabajos que se habían hecho con cultivos de tejido de la retina o con animales que le aplicaban una cantidad de luz azul y veían cómo en un tiempo X se dañaban las células. Pero
Bueno, y esa fue la primera idea que dijo, no, son muy malos, no podemos estar sometidos a esta irradiación a nuestras retinas. Y de ahí que viene la posible utilidad de los filtros azules. Pero en sí también hay una gran crítica a estos trabajos porque dicen que era una animalada la cantidad de energía, de ondas que le estaban transmitiendo a esas células, que en ningún punto es comparable con lo que estamos padeciendo, lo que estamos eh, experimentando con una pantalla. Incluso dicen estos defensores, estos críticos, que en nuestra vida diaria tenemos mucha más exposición a la luz de este tipo de longitud de onda, básicamente porque el cielo se compone eh, de este tipo de ondas, ¿no? El cielo celeste. Y de ahí abre una puerta a otra posible explicación que dice que en realidad estas ondas estarían involucradas en la regulación de las señales que van a inducir, esto es bastante complejo y me estoy metiendo en otro tema, en el sueño, a la liberación, por ejemplo, de hormonas que van a inducir el sueño. Y en realidad, si tenemos, por ejemplo, a la noche, exposición a estas ondas, vamos a estar generando como una confusión en nuestros relojes biológicos que van a inhibir la liberación de estas hormonas, la melatonina, y no nos va a causar problemas para dormir. Nos va a activar. Es como si nos pusiéramos a hacer ejercicios antes de ir a dormir. Estaríamos mandando señales de activación. Bueno, y hay una tercera postura que dice que no, en realidad no hay evidencia para nada. En realidad era mostrarle esto que se relaciona con lo que estamos viendo. Yo me inclinaría a pensar más la segunda posición que es la más verosímil y que sería más fácil de probar, que estamos generando problemas en nuestro reloj biológico. Hay algunos mecanismos que suena lógico. Ahora vamos a ver capaz algunos. Bien. Por el contrario, lo que sí está probado, no vamos a entrar mucho en esto, pero recuerdan que hace 2 años creo que estuvo ese eclipse que se podía ver muy bien desde acá, desde la provincia. Bueno, esa exposición a esos tipos de condiciones donde el sol puede irradiar una gran cantidad de energía, sí son dañinos para las células de la retina. Incluso, bueno, más allá de todas las recomendaciones y toda la campaña de prevención que hubo varias personas que terminaron con atención médica debido a estos problemas. Ahora vamos a hablar de un área que es muy importante en la retina, que se llama fobia. Tengamos en cuenta esto que venimos viendo, que la luz tiene que atravesar de esas 5 capas para llegar a la cabecita de los fotorreceptores, ¿no? Esto sucede en toda la retina, salvo en la fovea. Miren esta imagen. Acá tenemos, a ver, acá entra la luz. Esta es una imagen de vuelta de un tejido de la retina teñido. Y vemos que acá están las capas, ¿no? El epitelio, los segmentos externo e interno, la nuclear externa, la ganglionar, la nuclear interna y en el medio las plexiformes. Bien, no importa entrar en los detalles de todo, pero ahí están las que fuimos viendo. Y acá están bien gruesas, acá también están bien gruesas, y acá estas capas se vuelven finitas, acá en el medio.
Las capas más internas, es decir, todas menos las externas donde están los fotorreceptores, esas quedan igual, las capas más internas se desplazan hacia los costados para hacer esto más delgado y que la luz pueda entrar de manera más fácil, sin interrupción, con menos interrupción. Este lugar donde se sucede este desplazamiento se llama fóvea. En la fóvea hay más conos que bastones. Tenemos mucha más discriminación espacial en la fóvea. Recuerden que los bastones nos dan esta información más, se quiere, periférica de los estados de luminosidad, mientras que los conos nos van a dar esta definición más específica de bordes, colores de los objetos. Por eso lo que decíamos que era más, el ver, que llamamos ver, está más asociado a la función de los conos. Hay mayor cantidad de conos en la fóvea. Acá tenemos este desplazamiento que les mostrábamos, que veíamos recién. La luz en este caso entra por acá. Así. Ahí estaría. En la imagen anterior estaba dado vuelta. Eso puede marear, por eso siempre trato de hacer la flechita de cómo entra la luz. Y hay una región específica de la fóvea que tiene exclusivamente conos. No hay ni un bastón. Se llama foviola, que está en el medio de la fóvea. Acá vamos a tener una imagen. Esta sería una imagen vista de atrás de la retina, donde se puede discriminar la fóvea y diferentes segmentos. Acá está graficada esta región que sería la fóvea, cómo se ve el desplazamiento, cómo se vuelve más fina en las capas más internas del ojo, y específicamente en el medio está la foviola, este lugar que les decía recién, que no tiene bastones. Es el lugar donde más agudeza visual tenemos. Bien, ¿cómo se explica esto de la agudeza visual? Lejos de la fóvea tenemos mucha convergencia sobre las células ganglionares. Es decir, imaginen que un número tomado arbitrariamente, 1000 bastones confluyen en función de cómo van pasando por las capas en pocas, 3 o 4 ganglionares. En cambio, en la fóvea, en la foviola, donde hay más especificidad, un bastón va a estar conectado con una ganglionar. Hay una correspondencia muy directa. Esto se representa que después, cuando se forme el nervio óptico con los axones de las ganglionares, vaya mucha más información de los conos que de los bastones, a pesar de que haya en general menos conos que bastones. Se habla de otro concepto de espacio más, que es la mácula, que es la fobia, la parafobia, que sería lo que está rodeando la fobia, como todo eso, como la visión macular, que es la especializada en el análisis de frecuencias espaciales altas. ¿Qué es esto? Es justamente lo que estamos diciendo que es ver, definir, poder leer una letra, poder ver una forma, poder determinar los colores. Bueno, eso sería por la mácula, que la mácula incluye la fobia y más adentro la foviola. Nosotros nos vamos a referir más como la fobia, pero técnicamente corresponde llamarlo así. Bueno, el concepto de agudeza visual, que es la capacidad para identificar objetos en condiciones de luminosidad adecuada. Bueno, y ahí están las dioptrías, no vamos a entrar en este detalle. Es importante que tengan en cuenta por qué la fobia o el concepto de mácula o foviola se asocia con el término de agudeza visual.
Acá les quiero hacer una mención como para que estén atentos cuando vayan al manual. Simplemente hay todo un desarrollo sobre cómo son los campos receptivos que llegan a las células ganglionares, es decir, cómo es la información que le llega a los ganglionares, que es bastante complejo, no es una transmisión directa. Recién vimos estos términos de convergencia o divergencia que hay por fuera de la fobia o por dentro de la fobia respectivamente. Bien. Hay todo un desarrollo de los campos receptivos que se forman en este marañaje de células amacrinas, bipolares, horizontales, que forman centros que tienen una región que activa, otra región que inactiva, centros on-off, bueno, complejos. Algo de esto vamos a ver en el práctico. A esto lo pueden pasar con cierta velocidad porque es complejo y creo que puede generar problemas para seguir leyendo. Ténganlo en cuenta, pero no profundicen acá. Bien. Lo vamos a ver en el práctico porque justamente está relacionado con fenómenos como el que sucede cuando vemos este vestido, que ya trataremos de explicar qué es lo que está sucediendo acá. Tiro esto como para generar un gancho para que vean y participen del práctico. Entiéndase eso. Bien. O estos fenómenos, porque los cuadraditos que están marcados con las letras C, B y A son del mismo color por más que nosotros los veamos de manera diferente. En función de lo que fuimos desarrollando, del mismo color es relativo. Pero bueno, también podemos discutir en el práctico qué es el color, si se quiere. Bueno, sigamos. Para ir cerrando esta primera parte que se corresponde con el capítulo 10 del Purves, el primero dedicado a la visión, les dejo una infografía que me parece bastante sencilla y linda como para resumir la información que vamos viendo. La saqué de una nota que le hicieron a un grupo de investigación de acá de la UNC, de la Facultad de Ciencias Químicas. El doctor Mario Guido es la cabeza, el director del grupo, que se encarga de estudiar cómo las señales lumínicas no visuales, no las que van a seguir las vías de la visión que nos está interesando ahora, sino vías alternativas, influyen en los comportamientos del sueño, en la cronobiología, que algo dijimos recién cuando veíamos el tema de las pantallas azules. Bien, tienen los diferentes tipos de células que van a encontrar en el ojo, que las fuimos viendo, y algo más sobre esto último que les interesa a ellos, de células fotosensibles que no están relacionadas con funciones visuales. Bien, y acá pueden encontrarse algo del tema de las funciones que resume bastante lo que vinimos hablando. Cualquier cosa, si les interesa, pueden ver la página del grupo. Bueno, si aún no lo hicieron, imagino que sí, pero sería un buen momento para hacer una pausa y ya después comenzar con la siguiente parte de visión.